pasaje de este día es Jueces, capítulo 10, 17 y 18, y el capítulo 11, versículos 1 al 11. Jueces 10, 17, 18, 11, 1 al 11. Leo el primero, ustedes leen el siguiente y leemos el último juntos. Entonces los hijos de Amón fueron convocados y acamparon en Galaad. Asimismo se reunieron los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los jefes del pueblo de Galaad se dijeron unos a otros: cualquiera que sea el hombre que comience a combatir con los hijos de Amón, él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Jefté Galadita era un guerrero valiente. Él era hijo de una mujer prostituta y el padre de Jefté era Galad. Entonces Jefté huyó de sus hermanos, se habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con Jefté hombres ociosos que salían con él. Eso después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron: ven, será nuestro jefe, para que combatamos contra los hijos de Amón. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no son ustedes los que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, combatas contra los hijos de Amón, y sea nuestro caudillo, el de todos los habitantes de Galad. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galad: si me hacen volver para que combata contra los hijos de Amón, y el Señor los entrega en mi mano, yo seré su caudillo. Los ancianos de Galad respondieron a Jefté: el Señor sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. ¿Todos juntos? Entonces Jefté fue con los ancianos de Galad y el pueblo lo hizo como su caudillo y jefe. Jefté repitió todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Amén. Amén. Allá, hace unos años atrás, o varios años atrás, cuando recién daba mis primeros pasos como copastor de la iglesia, en coreano Chondosa, o Chondo, como cariñosamente lo llamamos, había un día que en esos primeros días, ¿viste? Cuando estás en el pastorado no sabes bien qué haces, de entre toda la maraña de cosas que me confundían, ese día lo esperaba con todas las ganas. Y ese era el lunes pastoral, el lunes a la mañana, porque ese era el día en donde nos juntábamos con los pastores y los seminaristas, los líderes de otras iglesias, y jugábamos al fútbol por la mañana. Jugábamos al fútbol, después salíamos a comer, hablábamos mal de ustedes. Es como que estaba muy bueno, porque era un momento de desestrés, de poder nosotros tener ese mismo compartir con aquellos que estamos pasando por lo mismo. Y era una situación tan hermosa, que esperaba toda la semana, que había momentos que les tengo que admitir que mientras algunos de ustedes estaban escuchando la prédica, yo pensaba: mañana juego al fútbol. Y estaba tan emocionado por eso que hasta a veces Dios sentía que me decía en el corazón: mañana no vayas a jugar al fútbol, para que aprendas cuáles son tus prioridades. Y a veces no iba al fútbol porque sentía que Dios me frenaba un poco la emoción. No me dejaba ver partidos, no me dejaba ir a jugar algunos partidos tampoco. En miras de que yo pueda aprender una vez más que lo importante era la obediencia y mi prioridad era el Señor. Pero ese día no pasó eso. No había voz de Dios que me decía: no tenés que jugar al fútbol, sino estás muy gordo para tener 27 años, andá a hacer un poco de deporte. Entonces me acuerdo que fui a jugar al fútbol, pero justo por alguna de esas razones, ¿viste? Cuando se llena la lista antes de que vos llegues, y yo me di cuenta que eran justo 10. Y cuando llegaron al número 10 dije: ¿qué hago? ¿Viste? Ya sé lo que voy a hacer. Al organizador, que era un pastor de otra iglesia, le dije: ¿puedo ir igual? Yo sé que son 10, pero quisiera poder jugar porque lo espero todos los lunes. Y yo esperé que me dijera: sí, mágico, crack. Te estábamos esperando con la alfombra roja. Pasá, vení, sorprendenos con tu magia. Y pensé que iba a pasar eso, pero me dijo con un mensaje seco: perdoná, ya somos todos juntos, ya estamos completos. Lo que me calenté esa vez. Y dije: ojalá que tu iglesia nunca gane un torneo ahora en tu vida, ¿viste? Ojalá que cuando te estés predicando la gente te bostece la cara. Ojalá que yo algún día te escuche a vos predicar y yo te bostece la cara a vos. No veía la hora de vengarme de esa persona, que era pastor, ¿viste? Pero bueno. Lo que pasó es que yo estaba esperando un momento de venganza. Quería vengarme de esta persona que no me permitía ir
ese día a jugar al fútbol. Pero lo increíble sucedió. Dios, o no sé si Dios, sino Satanás, escuchó mis plegarias. Y de repente me llega un mensaje de esa misma persona que me rechaza y me dice, Arturo, se nos cayó uno. ¿Podés venir? Y esto es lo que me hizo calentar. ¿Podés ser nuestro héroe? Me pone, ¿qué me chupas la media hora? ¿Viste? Como que me recalenté. Y lo vi el mensaje y ahí tuve un problema porque dije, ¿qué hago? Porque hay algo muy importante en mi vida, aparte de mi esposa y Jesús, que es el fútbol. Pero hay algo tal vez más importante que eso, que es mi orgullo. Y cuando estás en ese momento, ¿qué haces? O vas a jugar al fútbol o dejas que tu orgullo te gane. Por supuesto que lo que hice fue quedarme con los dos. Fui a jugar al fútbol y le rompí la pierna al pastor desgraciado. No hice eso. Simplemente lo que hice fue odiarlo toda mi vida. Y ese es el pastor que tienen ustedes ahora acá predicándole. Así que vamos a saludarnos mutuamente y digamos, no te odio, te amo en Cristo. No te odio, no te odio. No nos odiemos, amémonos en Cristo Jesús. Iván. Viste que, no sé, siento que fui por conveniencia. Siento que fui cuando me llamaron, me rechazaron y me volvieron a llamar. Y lo que le pasa acá a Jefté es un poco también esta situación en donde también lo llaman por conveniencia, como lo hizo esta persona conmigo. En el trasfondo que tenemos, dice el versículo 6 del capítulo 10, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astartés, a los dioses de Asiria, a los dioses de Sidón, los de Moab, los dioses de hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y abandonaron al Señor y no le sirvieron. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante 18 años a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel que estaban del otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que estaban en Galaad. Otra vez pecaste, otra vez, recién acabas de salir del retiro espiritual y ya te estás cayendo de nuevo. ¿Cómo puede ser? Parece como un ciclo que se va repitiendo en la vida espiritual que está reflejado muy claramente en el libro de Jueces. Otra vez cometés el mismo error. Y en ese trasfondo de dificultad tenemos una dificultad mayor que dice que no había líderes ahora en Israel, jueces o generales del ejército que pudieran salvarlos. Dice el versículo 18 que empezaron a hablar entre ellos y dijeron, cualquiera que sea el hombre que comience a combatir contra los hijos de Amón, él será el caudillo de todos los habitantes de Galaad. Él va a ser nuestro jefe. Cualquiera que más o menos tenga algo que ofrecer. Lo elegimos presidente si más o menos no peca tanto y más o menos viene todos los domingos y va solamente una vez por semana al pasaje, entonces lo hacemos presidente, porque no tenemos líderes a quienes escoger. Tenemos una situación difícil en donde no hay más líderes que se levanten y cualquiera puede ser. Y frente a esta situación de que no hay cualquiera, no hay ni siquiera eso, dice que ellos llamaron de nuevo al que rechazaron. Dice que fueron a Jefté, que lo rechazaron porque era hijo de un bastardo y que lo sacaron de la ciudad, y los ancianos que validaron esta decisión de la familia, ahora dijeron, él es el que nos va a salvar de los enemigos. Dice que Jefté salía con hombres ociosos, que eran hombres malvados. Hay que dominar hombres malvados, tenés que ser fuerte en carácter, fuerte en tu persona como para poder hacer eso. Y frente a la falta de líderes, ¿qué mejor que ir a buscar a aquel al que rechazamos? Y cuando sucede esto, de rechazado a requerido, de traicionado ahora buscado, como esa chica que te pateó 10 veces y ahora después que cortó con su novio te viene a buscar de nuevo, ¿qué haces? ¿Le decís que sí a la convenida o te quedás con tu orgullo? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Irías vos a salvar al pueblo de Dios a pesar de que fuiste rechazado? Y si vas, la pregunta es, ¿por qué irías vos a salvar a este pueblo? Porque admitámoslo, a menos que me convenga esto, al menos que me dé algo, al menos que tenga alguna ganancia, yo no voy a pelear por ustedes que me rechazaron. A menos que esto me sirva, esa palabra fatídica que usan ustedes, a menos que me sirva esto de ir, yo no voy a ir. Y voy a aceptar el llamado que hagas. Porque estamos en un mundo en donde todo me tiene que servir. Y me pregunto si
esta corriente en donde todo me tiene que servir a mí, entró a la iglesia. Y lo primero que siento que nos pregunta el pasaje es que ¿no será que nosotros mismos estamos moviéndonos demasiado también por la conveniencia, por si me sirve o no me sirve algo? ¿No será que nosotros también entramos en una corriente que como hijos e hijas del reino, a pesar de serlo, si no me sirve, no me conviene, yo no voy? Ustedes saben que hay un problema en Corea ahora, que dice que demográficamente Corea se está volviendo un país viejo. Se está volviendo un país viejo porque no hay embarazos. Y no hay embarazos porque sale muy caro mantener a los hijos. Ustedes salen caros para sus papás. No ven la hora de que se independicen. Y en esa situación en Corea, en donde hay una extrema competencia, cada dólar o cada won que vos inviertas en tu hijo es un montón. Y encima que vos tenés que cortar tu carrera, y cortar la carrera en Corea no es como acá que la recomponés, aunque sea difícil. En Corea se para tu vida porque sos madre o padre tal vez. Fíjate que es una situación de extrema competencia en donde el sentimiento que el tiempo que pierdo teniendo hijos, la verdad que hace que no me sirva tener hijos. Y por esto lo que termina pasando es que no me conviene tener hijos hoy. Me pregunto si a esos padres que no quieren tener hijos les dieran $1.000.000 por cada hijo. Me pregunto si ahí sí cambiaría la situación. Y me pregunto si esa decisión de ahora sí voy a tener hijos porque da $1.000.000 cambia y nos hace convenidos a nosotros. En el pasaje que vemos acá dice que los ancianos lo buscan a Jefté sin ningún remordimiento. Dice que los hijos de Amón hicieron guerra y el versículo 6 dijeron a Jefté, ven y será nuestro jefe para que combatamos con los hijos de Amón. Y en esa situación no hay, che, discúlpame, la verdad que no te queríamos echar, vení otra vez, nos equivocamos, la verdad que Dios nos dijo que tenemos que llamarte a vos como líder. Nada de eso, nada. Lo que hacen es, che, tenemos un problema, vení y sé nuestro jefe militar. Eso es lo que está pasando. El versículo 7 de Jefté, como enojado con razón, dice el versículo 7, ¿no son ustedes los que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué después vienen a mí ahora cuando están en aflicción? En otra versión, una nueva versión moderna, decía, ¿me estás cargando? Ahora que estás en problema, ¿me venís a buscar, desgraciado? ¿Querés que te rompa todo? Bueno, eso sería un agregado que no está acá en la Biblia, ¿no? Pero eso sería un poco lo que está pasando acá. Hay un rechazo porque me rechazaron. Entonces, en el versículo 8, frente a esta situación, lo que hacen es ofrecerle una billetera más grande. No de dinero, sino de poder. Porque le dice el versículo 8, por esta misma razón volvemos ahora a ti. Para que vengas con nosotros y combatas con los hijos de Amón y sea nuestro caudillo, el de todos los habitantes de Galaad. Vení con nosotros, dale, te vamos a hacer caudillo de nuestro pueblo. Y en el texto hay un juego de palabras, en el versículo 6 habla de que serás como nuestro jefe, que habla de una cuestión militar solamente. Y en el versículo 8 le ofrece más dinero, diciéndole, no solamente vas a ser nuestro jefe militar, vas a ser también como nuestro rey. Vas a ser nuestro gobernante. Vas a ser aquel que te vamos a elegir en octubre, vas a ser el capo de tutti, vas a ser ahora el que está arriba de todos nosotros. No hay perdón, no hay una imagen, no hay como un llamado divino, nada de eso. Te ofrecemos más porque me convenís, aceptá esto. Y frente a esa situación, Jefté parece que se contagia del virus de la conveniencia, porque el versículo 9 compra y dice, si me hacen volver para que combata con los hijos de Amón y el Señor los entrega en mi mano, yo seré entonces su caudillo. ¿Qué significa esto? Me gusta la oferta, acepto, compro lo que vos me decís. Ok, me sirve, lo hacemos como vos me decís, no por convicción personal, no porque yo soy altruista y voy a salvar al pueblo de Dios a partir de un mensaje divino. Lo hago porque me conviene a partir de que tu oferta me gusta. De repente se trata todo de qué es lo que me sirve. Tanto los jefes como de Jefté, todo se trata de si me servís o no me servís. Y lo que me llama poderosamente la atención en este pasaje es que a pesar de todo eso, Dios no dice nada. Dios no habla.
Dios está silencioso en el pasaje. Dios está mute en estos versículos. Los teólogos dicen, ¿dónde está Dios en este pasaje en donde se instaura un jefe que seguramente siempre lo tiene que instaurar Dios? No está Dios diciendo algo. Algunos se atreven incluso a cuestionar si Jefté es un juez de Dios frente al silencio de Dios. Yo creo que lo que está pasando acá es que se está marginando la voz de Dios. Se está como tapando los oídos a lo que Dios diría, porque si Dios hablara y se atreviese a decir algo, señalaría, chicos, ustedes están haciendo esto para el pueblo de Dios, para mi reino, o todo esto es para que les convenga a ustedes. Hay un silencio de Dios en donde básicamente Dios es callado. ¡Shh! Cállate la boca. Después te mandamos un WhatsApp y te agregamos al grupo, Dios. Pero por ahora, deja que lo arreglemos nosotros. Dice que había una familia que espiritualmente no sabíamos cómo era, porque parecía como que eran muy grosos, pero medio que sospechábamos, no sabíamos bien qué es lo que pasaba puertas adentro. Y había una frase malvada que decíamos, ellos tenían un cachorro, decíamos, imagínate si los cachorros hablaran. Decíamos eso porque decíamos, a ver si hablan los cachorros, ¿qué nos contarían acerca de estas personas? No es que quiero comparar a Dios con un cachorro, lejos de mí esta blasfemia, pero me pregunto, ¿qué pasaría si Dios habla en medio de toda nuestra vida que muchas veces nos manejamos por lo que es lo que me sirve o qué es lo que no me sirve tal vez? Frente a esta situación, lo segundo que nos lleva a preguntarnos es lo siguiente: ¿vivimos según lo que nos conviene? Porque ¿no será que vivimos demasiado pendiente de nosotros mismos? ¿No vivimos demasiado en la nuestra tal vez? Había un juego que antes jugábamos que teníamos que hacer un gol, pero nos ponían un cono en la cara y no podíamos ver nada excepto la pelota. Y era sumamente difícil porque no podías ver realmente nada, solamente ese objeto, ese agujerito que estaba en el cono que se iba para ahí. Y era como que estás tan enfocado en eso que no veas todo lo demás. Y me pregunto si es un reflejo de nuestra vida, que muchas veces estamos tan enfocados en algo, ergo, yo mismo, y no poder ver lo que Dios quiere para mi vida. Fíjate que estar mucho en la nuestra no significa necesariamente que Dios esté ausente totalmente de todo mi diario vivir. Dios puede estar presente en mi vida y aún así puede ser que yo esté centrado en mí mismo. Fíjate lo que sucede acá cuando se presentan los ancianos y Jefté. Dice que los ancianos de Galad respondieron a Jefté y dijeron: el Señor sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galad y el pueblo los puso como su caudillo y jefe. Y Jefté repitió todas las palabras delante del Señor en Mizpa. Es como que dijeron, ok, vamos a incluirlo a Dios, hacete amigo Dios en esta transacción que hicimos. Pero es como que lo trajeron a Dios a sus vidas sin necesariamente que vemos si es la voluntad de Dios o no. Probablemente sí y no, sí es la voluntad de Dios. Pero hay un tono en donde todo se trata de lo que a mí me parece. Después tenemos al mismo tiempo algo mucho más claro. Dice que cuando en ese momento, antes de llamar a Jefté, cuando clamaron al Señor en el versículo 10 diciendo hemos pecado contra ti, hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales, dice que Dios le responde de esta manera. Se pudrió y dijo, che, andá, vayan y clamen a sus dioses que han elegido para ustedes. Que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz tú como nosotros lo que te parezca bien, pero por favor líbranos este día. Y el versículo 16, entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor. Parece que se arrepintieron de verdad, de corazón, delante del Señor. Parece que finalmente entendieron, lo cual contradeciría todo lo que acabo de decir. Y no obstante, fíjate lo que dice en el versículo 16 al final. Dice, y Dios no pudo soportar más la aflicción de Israel. Cuando parece que dice que no pudo soportar más, como nos dice en nuestra versión, parece como que Dios acepta el perdón genuino y responde a lo que están haciendo. Parece que es así. Pero los teólogos cuando analizan el texto hebreo dicen que esto de soportar en realidad está hablando de que Dios no es que no puede soportar el dolor, sino que no se los banca más
porque no puede aguantar la falsedad que ellos tienen al venir delante de su presencia. Lo que nos estaría diciendo el pasaje no es que Dios no puede soportar porque están sufriendo. Sí, Dios no puede soportar el dolor, pero lo que también está diciendo el texto es que Dios no puede aguantar más porque a pesar de la aflicción que tienen, ellos no se arrepienten de manera genuina de sus pecados. Estamos hablando de una situación en donde Dios no puede aguantar. ¿Cómo puede ser que ellos, a pesar de esta situación, siguen pensando en Dios, cómo me servís a mí para que vos me puedas salvar a mí? Y hasta el perdón que yo te hago de manera superficial sirve al propósito de que vos me des lo que yo necesito, en este caso, que me salves. Tan enfocado estaba todo el pueblo en sí mismo, que Jefté también es un reflejo de lo que sucedía. Jefté tenía acá una cierta aprobación de Dios cuando dice que lo invista el Espíritu Santo. Y en el versículo 30 y 31 dice que hizo un voto al Señor diciendo: si de veras entregas en mi mano a los hijos de Aarón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Fíjese lo que está pasando acá. Jefté tiene que vencer. Y sabe que va a vencer porque Dios le va a dar la victoria a pesar de todo, porque es un Dios fiel. No obstante, Jefté está tan ensimismado que a pesar de que la victoria de Dios era segunda, reafirmó la victoria de Dios con un juramento que dijo, cualquiera que salga a recibirme después de la guerra, yo lo voy a sacrificar a Dios. Algunos creen que tal vez se trataba de un perrito. Si ustedes tienen perros, no va a ser tu mamá que te reciba bien, no va a ser tu papá. Si vos tenés hijos, no van a ser tus hijos. O creo que no es así. Yo nunca, papá. No, cuando tenía 4 años sí lo hacía, después de los 5 ya no más. ¿Viste? El que te recibe con ganas es mi perrito. Es el que viene a hacer recibirte. Y tal vez puede ser que lo que tiene que hacer Jefté es sacrificar a la mascota. Algunos creen que es eso. Pero dicen que en ese momento no había mascotas que te salían a recibir. Los que te salían a recibir después de la guerra era la familia. Y Jefté estaba listo para sacrificar cualquier miembro de la familia que viniese a recibirlo, para asegurarse de que Dios le iba a dar la victoria. Eso es lo que está pasando. Tan ensimismado en tener lo que yo quiero, que cualquiera que venga, cualquier familiar, mi primo, tomá, te lo entrego, Señor. Pero las cosas salen mal cuando dice en el versículo 34 que Jefté llegó a su casa de Mizpa. Y aquí que su hija salió al encuentro con panderos y danzas y era su única hija. Aparte ella no tenía hijo ni hija. Y sucedió que cuando él la vio, rasgó su ropa y dijo: ¡ay, hija mía, de veras! Me has abatido y estás entre los que me afligen porque he abierto mi boca delante del Señor y no podré retractarme. Tan ensimismado en sí mismo que él hacía cualquier cosa para obtener de Dios lo que él quería. Y en este voto nefasto que hace, termina pagándolo carísimo, porque la que tiene que ser sacrificada es ni más ni menos que su hija única. Dios no le pidió esto. Dios jamás se le ocurrió pedirle a alguien que sacrifique a su hijo. El único que le pidió fue a Abraham. Y el texto nos dice claramente, fue una prueba. Jamás iba a dejar que eso pasara. Pero Jefté, él sí sacrifica a su hija. En un acto de cobarde egocentrismo, en donde todo se trata de mí y si lo puedo traer a Dios a mi vida, entonces lo hago. Fíjate cómo la conveniencia termina en muerte. Me hace preguntar, ¿por qué nosotros muchas veces queremos usar a Dios para nuestro beneficio? ¿Cuáles son las cosas o las razones? Hay personas que buscan a Dios para que le vaya bien en algo material. Si me va bien Dios,
entonces te necesito. Para que me vaya bien en esto, en el local. O tal vez lo segundo, necesito una conveniencia emocional. Si vos estás, Dios, me voy a sentir en paz. Necesito que estés bien, que estés en mi vida para que yo esté bien emocionalmente y me quites los ataques de ansiedad o los dolores. O tal vez se trate de una conveniencia espiritual. Tengo miedo de irme al infierno y por eso, Dios, te busco, para que me salves a mí del infierno. Y el problema de buscar esto como en fin en sí mismo, cuando vemos que Dios, vemos si nos conviene o no, cuando estamos bien emocionalmente, vamos a dejar de buscar a Dios, porque ya no me sirve. Y cuando materialmente estoy bien, ya no me servís, Dios. Ya tengo lo que necesito. Y cuando Dios me conviene espiritualmente, donde creo que me voy al cielo, ya está, Dios. Hasta acá llego. No necesito darte más, porque logré mi objetivo de estar en el cielo. ¿Cuántas veces usamos a Dios hasta para nuestra conveniencia emocional y espiritual? Y predicamos de esta manera: si Dios está en tu vida, vas a ser feliz. Como diciendo que todo se trata de mi felicidad, mi salvación, mis cosas. Y nos olvidamos que hay algo mucho más grande que mi propia conveniencia. Cuando habla de conveniencia, pienso en la antítesis de Cristo, en donde hizo todo lo que no le convenía, cuando en Mateo 26, 39 dice que pasando un poco más adelante se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como vos querés. A Jesús no le convenía ir a la cruz, pero lo hizo para que aquellos convenidos inmerecedores de su gracia pudiesen ser salvos de la ira venidera. Me pregunto si esto se trata tal vez la vida de fe. Sufrir como Jesús, como perro, para después llegar al cielo y decir: Dios, he vivido no para mi conveniencia. Probablemente lo que pasa acá con Cristo Jesús no es que Él sufre como perro, pero logré hacer tu voluntad, sino que en el sufrimiento de hacer la voluntad de Dios encuentra el gozo de vivir para la gloria de Dios. Más grande que cualquier cosa que Dios me pueda dar a mí. En el mismo sufrimiento de la cruz, Cristo ve la belleza, el gozo, la paz, la pasión que el mundo no le puede ofrecer, que es hacer la voluntad de Dios. En el mismo momento en donde no le conviene, no lo hace por peso y porque, lo tengo que hacer porque lo debo hacer, sino porque a partir de esa situación de vivir, de hacer las cosas para la voluntad del Padre, Él sabe que la gloria de Dios no se compara con nada más. El Evangelio es que inconvenientemente Cristo Jesús vino por hijos e hijas convenientemente pecaminosos, en miras de que nosotros podamos saborear la gloria de Dios que no pudimos saborear. Eso es el Evangelio. Y lo último, me pregunto si no será que el Señor a través de esta historia nos invita a revisar cuáles son nuestras intenciones santas. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y para qué? La pregunta es: ¿para qué venís a la iglesia? ¿Para qué venís a la iglesia? El pastor Pedro predicó la semana pasada y dijo algo muy interesante. Digo, que hay muchos que no están yendo a la iglesia y una de las razones que no va la gente a la iglesia es porque los aburre el pastor. Yo le dije: eso le pasa a usted, a mí no me pasa. No le dije nunca eso. Pero es como que, voy a la iglesia porque vamos a ver qué pasa, ¿viste? Y yo me acuerdo de que en un momento el grupo de jóvenes íbamos al culto en coreano los miércoles a las 8 de la noche porque queríamos estar simplemente. Y llorábamos en el culto donde no entendíamos absolutamente nada. A veces me pasaba, ahora que mis pastores ya no entienden, no importa, lo voy a quemar. Subíamos la escalera, sabíamos que era el pastor y como que subíamos
no entendíamos nada, pero igual queríamos estar ahí. Porque no se trataba de si me sirve o no, sino se trata de otra actitud en donde estoy acá por vos, Señor, y ese es el gozo de mi vida. Hay una hermana en la iglesia que decía en aquel momento, cuando no podemos escuchar la palabra de Dios, tenemos que ayunar nosotros. Cuando no nos entra la palabra de Dios, tenemos que sufrir y ayunar nosotros y arrepentirnos delante de Dios, porque no permito que la palabra de Dios entre a mi vida. Yo, ¡wow! Siempre le tiro piedras al... Predica bien, ¿viste? Y ella me hizo cambiar la perspectiva en donde no se trata del otro, sino muchas veces se trata de mí, que yo no tengo la predisposición para escuchar. Algunos de ustedes van a no comer, digo, vamos a ayunar, porque no puede escuchar al pastor. Tal vez la intención no se trata de cómo la iglesia me sirve a mí, sino que somos todos iglesia, parte de esto, con la intención todos juntos de ver la gloria de Dios. Y si vivimos de esta manera, si la iglesia viviese de esta manera, me pregunto cómo cambiaría la iglesia, la cultura de la iglesia. Yo creo que pasaría una cosa, que habría líderes mejores. Hay líderes mejores porque no están quemados. Y no están quemados porque en vez de estar sirviendo a personas que dicen, dale, haz esto, haz lo otro, la congregación entiende que ellos, los líderes, no están para servirme a mí, sino que estamos todos juntos para servir el mismo propósito y Dios los puso ahí con un propósito de estar llevando adelante, por lo menos ese año, el grupo. Cambiaría la actitud de los demás, donde no están solamente limpiando los platos de los que les corresponde, sino yo le doy una mano a los líderes diciendo, che, ¿necesitas algo? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque somos todos parte de algo en donde vos no me servís a mí, sino todos servimos al mismo propósito. Cambiaría la cuestión de los líderes. Cambiaría tal vez que los líderes se sientan más apreciados. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al líder, aprecio lo que vos estás haciendo este año por nosotros? Gracias por romperte. Yo sé que podrías estar con tu novia ahora saliendo, no sé, al cine, pero estás acá sirviendo a personas que están todo el tiempo diciendo, servime, servime. ¿Qué pasa si nosotros creamos una cultura en donde todos estamos agradeciéndonos mutuamente para decirle que está al lado nuestro, gracias por lo que estás haciendo? Gracias, profe. Gracias, Presi. Gracias, Cari, por manejar a aquellos que vienen en auto. Gracias, Iván, por abrir el portón cuando se están yendo después a la noche, a las 2 de la mañana, a un grupo de personas, porque tienen que trabajar. Cambiaría la cultura en una cultura de agradecimiento. Y si no vivimos según la conveniencia, tendríamos tal vez líderes con más gozo, porque no se trata de servir a estos inútiles que no me sirven para nada, sino que se trataría de que sí, somos débiles todos, pero buscamos la manera de servirnos mutuamente para ver todos juntos la gloria del Señor. Como un cambio de perspectiva en donde no sé si me servís o no, a cómo todos vivimos para servir al Rey de Reyes. Haría que una iglesia sea tan diferente. ¿Será que al revisar profundamente nuestras intenciones santas podemos llegar a ser una mejor iglesia para Cristo Jesús? Anhelo una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo que aprendan a apreciarse mutuamente con palabras de agradecimiento, que en vez de criticarse mutuamente, conozcamos la debilidad del otro y nos levantemos para poder crecer en la fe. Que en vez de pensar la fe en términos de que es cómo me convenís a mí, entendamos que el peor negocio, la peor inconveniencia lo hizo Cristo Jesús. De modo que nosotros podamos vivir no para nosotros, sino el anhelo de la gloria celestial en esta tierra, como lo es en los cielos. Vamos a orar.